Hola, hola, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Seguimos en esta jornada preciosa, radiados por su palabra, con el estudio de un capítulo diario de la palabra de Dios. Hemos llegado a Josué capítulo 13 y extraeremos lecciones importantes para nuestra vida. Vamos entonces a empezar, pero antes haremos una oración. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venimos, Señor, delante de tu presencia para pedir tu dirección, para pedir, querido Padre, la presencia de tu Santo Espíritu ahora que vamos a estudiar tu palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Richard O'Fear fue un líder espiritual adventista cuya vida marcó a miles en todo el mundo. Como pastor, evangelista y escritor, sirvió en contextos difíciles, desde iglesias fracturadas por el legalismo hasta naciones con persecución religiosa. Una de sus pruebas más intensas ocurrió cuando fue llamado a liderar un distrito dividido espiritualmente, apático y sin visión. Muchos lo creían una causa perdida, pero con oración, perseverancia y fidelidad en el mensaje, este campo se transformó en una comunidad vibrante. Como Josué en el capítulo 13, Ofir supo que aún quedaba tierra por conquistar y que la edad, las heridas o el pasado no limitan a Dios. Su historia nos recuerda que el liderazgo espiritual requiere visión divina y valentía, incluso en desafíos que aparentemente son mayores que nuestras fuerzas. Queridos hermanos, Josué capítulo 13 abre una nueva etapa en la historia de Israel, la de heredar lo prometido. A pesar que Josué ya es anciano, Dios le recuerda que aún queda tierra por conquistar. El capítulo detalla regiones no tomadas, incluyendo las de los filisteos, y encarga a Josué repartir el territorio entre las tribus, aunque no haya sido totalmente ocupado. Se describen los territorios asignados por Moisés a las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés al este del Jordán. Este capítulo enseña que la fidelidad en la administración es tan crucial como la conquista misma. Vamos entonces, mis hermanos, para poder leer capítulos o versículos importantes de este capítulo 13 de Josué. Empecemos con el versículo 1. Dice lo siguiente: Josué ya era viejo, entrado en años, cuando Jehová le dijo, tú ya eres viejo de edad avanzada. Bien, mis hermanos, aquí tenemos la declaración de Dios acerca de Josué. Josué ya era entrado en años. Ya esa era era la realidad. El paso de los años es inexorable. Hoy día estuve predicando en una iglesia y me encontré con un amigo de muchos años, quizás son 40 años atrás que lo he conocido. Él ya se ha jubilado, ¿m? De manera que cuando lo vi, lo saludé y conversamos, hablamos acerca del paso inexorable del tiempo, pero lo vi como anciano de iglesia, lo vi fiel liderando la iglesia, tan igual como cuando él era bastante joven. Me dio mucha alegría ver un hombre que había dedicado su vida a la causa del Señor. Él es un profesor, trabajaba como profesor, pero también compartía su trabajo como líder de la iglesia. Así, mi querido hermano, también Josué había llegado al tiempo en el que ya era un hombre viejo, de edad avanzada, pero todavía queda mucha tierra por poseer. Es como si Dios le estuviese diciendo a Josué, Josué, mira, no creas que porque ya tienes edad avanzada, la tarea está completada. Josué, todavía hay mucha cosa por realizar. Todavía cuento contigo, Josué. No, esa parece ser la voz del Señor. Así que Dios está afirmando que su llamado no se detiene por la edad o por las limitaciones humanas. Así que el Señor le está diciendo, tu llamado se mantiene. Todavía me eres útil. El paso del tiempo no significa que dejes de ser útil para la causa de Dios. ¿Recuerdas, mi querido hermano, la vida de Moisés? Bueno, te voy a explicar algo acerca de Moisés. Cuando Moisés tenía 40 años, él quiso realizar la liberación de Israel por su propia mano. Se equivocó gravemente, tuvo que huir de Egipto y estuvo 40 años en el desierto. Cuando Moisés tuvo 80 años, Dios lo llamó para libertar al pueblo. 40 años después, cuando ya había perdido la fuerza física, no era lo mismo que tenía con las fuerzas que tenían 40 años antes, pero el Señor lo llamó a los 80 años.
Y sabes, mi querido hermano, desde los 80 años en adelante son las acciones más grandiosas en la vida de Moisés. Todos los grandes relatos que vemos en la vida de Moisés, el cruce del Mar Rojo, el liderazgo que tuvo en el desierto, eh, aún la intercesión en medio de la batalla, todos los grandes hechos en la vida de Moisés empezaron a los 80 años. ¿Mm? Alguna vez escuché esta declaración: la vida empieza a los 40. No sé si has escuchado. Por ahí más adelante leí una revista, ya no es a los 40, la vida empieza a los 50. Bueno, Moisés podía decir, la vida empieza a los 80, porque fue a los 80 años que recibió el llamado de Dios, y las más grandes hazañas en la vida de Moisés empezaron a los 80 años. Mi querido hermano, la vida realmente empieza cuando nos encontramos con Dios. No sé cuál es la edad que tú tienes. No sé si tengas alguna limitación física, alguna limitación en la visión de las personas. Estás limitado por alguna razón, ya sea la edad, ya sea las capacidades, limitaciones propiamente humanas, no sé. Lo que sí sé es que Dios puede trazarte la mayor misión de tu vida desde el momento en que te encuentras con Jesús, sin importar la edad. Recuerda que Moisés empezó a los 80 años. Así que, mis hermanos, sin duda, en la edad que tengamos, podemos servir al Señor y eso es algo maravilloso. Aunque sientas que tu tiempo ya pasó, aunque sientas que los mejores años de tu vida están en el pasado, Dios sigue teniendo planes activos para ti, mi querido hermano. El Señor te ama. Entonces no pienses que ya dejó de contar contigo. A Josué le dice, tú eres viejo, pero todavía queda mucha tierra por conquistar, Josué. Todavía hay mucho que avanzar. El Señor siempre te llama para poder avanzar, aun cuando, mis hermanos, podemos nosotros pensar que ya nuestros mejores años pasaron. Recuerdo mi querida hermana Irene, por ejemplo, en la iglesia de Santa Isabel, ¿no? ¿Saben? A ella la conocí ya como una persona de edad avanzada. Está más de 90 años tiene ella, pero todavía sigue siendo una columna en la iglesia de oración donde ella asiste y es realmente algo maravilloso. Mi madre, Marta Guerrero, ella continúa dando sus estudios bíblicos, ya tiene más de 80 años y sigue sirviendo al Señor. El Señor puede hacer de ti una herramienta extraordinaria, sin importar cuál es la edad que tengas, sino cuánto dependes del Señor. Esta es la pregunta. Vamos, mis hermanos, al versículo 6. ¿Qué es lo que dice el versículo 6? Leo, yo expulsaré de la presencia de los hijos de Israel a todos los que habitan en las montañas, desde el Líbano hasta Misrefotmaín, y a todos los sidonios. Tú solamente repartirás por suertes el país a los israelitas como heredad conforme te he mandado. Mis queridos hermanos, Dios asegura que Él va a terminar la obra. Es decir, hay una buena región que no ha sido conquistada todavía, que el pueblo de Israel no ha llegado a conquistar. Y entonces el Señor les promete terminar la obra. Yo estaré delante. Ahora a ti te toca repartir la tierra. El Señor dice, yo voy a estar en la conquista de la tierra. Pero Josué, yo te uso para que puedas repartir la tierra. Ahora, aún en el reparto de la tierra, ya Dios había dado indicaciones precisas. Así que en la conquista y en el reparto de la tierra, había que obedecer la voz de Dios. Nuestra tarea, mis hermanos, es siempre obedecer y actuar conforme a la voluntad de Dios. Reconoce la voluntad de Dios. Para poder reconocer la voluntad de Dios necesitas continuamente leer la palabra de Dios. Y es así. Y es de esa manera como vamos a poder discernir más claramente cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Qué es lo que quiere que hagas? ¿De qué manera quiere que tú lo sirvas? Quizá puede ser a través de ser un gran misionero, un gran instructor de la Biblia, un gran evangelista, alguien que coloca su tiempo y sus talentos para el servicio del Señor. Mi querido hermano, las cosas no dependen de nosotros. A veces nosotros cargamos un fardo tremendo sobre nuestra vida, ¿no? Pensando que las cosas de Dios están sobre nosotros y que es una gran carga la que tenemos que llevar. Por favor, no depende de ti. Nuestra parte es confiar y es obedecer el plan de Dios y la victoria está reservada
por el Señor para cada uno de nosotros. Aunque no veas resultados inmediatos, aunque no veas que las cosas no están avanzando, parecen no avanzar, Dios está actuando en las áreas sobre las cuales no tienes ningún control. Una familia en Venezuela oró por muchos años para que su terreno fuera legalizado. Dios abrió las puertas de manera inesperada, luego que ellos siguieron y obedecieron su voluntad. Mis hermanos, necesitamos aprender que la vida espiritual no tiene que ver únicamente con asistencia a la iglesia, con lectura de la palabra. No, también las decisiones que tomamos pueden ser dirigidas en todos los ámbitos de la vida, en nuestro matrimonio, en la relación con nuestros hijos, en nuestro trabajo, en la universidad. El Señor, nuestro Dios, quiere dirigir cada ámbito de nuestra vida y nosotros necesitamos aprender a confiar en su liderazgo para tener la certeza de la victoria. Dios no llama a su pueblo para completar su obra con sus propias fuerzas. Él dirige y asegura la victoria. Creo que es un tremendo pensamiento, ¿no? Faltaba mucha tierra para conquistar. Yo creo que este es un mensaje muy importante para nosotros. Nunca llegará el momento en el que podemos sentirnos satisfechos. Nunca llegará el momento en que podemos decir, Señor, ya crecí espiritualmente plenamente. Ya conozco toda la Biblia, Señor, ¿no? Ya no soy pecador, ya llegué a la perfección completa. Mi querido hermano, la perfección estará cuando Jesucristo venga y esto mortal será vestido de inmortalidad. Ese es el momento de la glorificación. Mientras tanto, continuamos aprendiendo, continuamos luchando, pero Señor, Él promete estar al frente de nosotros en esta lucha. Vamos ahora a Josué capítulo 13, versículo 13. Leemos lo que dice la palabra de Dios. Pero los jesureos y a los maacateos no los expulsaron los hijos de Israel, sino Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Es decir, hubo un grupo que no se conquistó. Es decir, si bien es cierto, Dios había dado órdenes precisas, finalmente hubo una cierta negligencia de parte de Israel. Llegaron a conquistar y dijeron, ya no necesitamos conquistar más. Ya no necesitamos más tierras porque ya todo se ha alcanzado, ¿no? Así que vamos a dejar, además la lucha, la pelea, la guerra, eso cansa, ¿no? Es fatigoso. Entonces, ya que hemos conquistado esto lo suficiente, vamos a quedarnos con esto. Ahora, a largo plazo, esa decisión les costó. A largo plazo, esas naciones que quedaron tuvieron influencia sobre Israel. Israel a veces seguía a los falsos dioses, a veces había idolatría, porque no lograron extirpar o no quisieron extirpar, ya que la orden del Señor era que eliminen por completo para que Israel se posesione de la tierra prometida. No lo hicieron. La obediencia incompleta, mis hermanos, deja raíces de conflicto a largo plazo. Mm, Sufrieron, las influencias fueron tremendas, terribles, contra Israel. Así que, mis hermanos, no pensemos que un poquito nomás, ¿no? Esto queda un poquito nada más, eso no hace daño, ¿no? A veces eso llega a ser el camino del verdadero fracaso. Entonces, no debemos tolerar las transgresiones por más pequeñas que sean, porque eso puede comprometer nuestro caminar con Dios a largo plazo. No debemos permitir el más mínimo pecado, el más mínimo pensamiento y solazarnos en él, porque eso puede comprometer nuestro crecimiento espiritual a largo plazo. No debo posponer decisiones espirituales importantes que el Señor pide para mi vida, porque eso puede comprometer mi futuro. Y entonces estoy, como dice este verbo que ahora se ha puesto de moda, ¿no? Procrastinar. Es decir, la capacidad de postergar indefinidamente. No, sino que hagamos decisiones y no dejemos un espacio para la influencia de Satanás. No podemos enseñar obediencia parcial. No podemos aceptar obediencia parcial. Lo que toleramos hoy nos puede dominar mañana. Así que necesitamos, mis hermanos, ser sumamente claros y obedientes a la palabra de Dios. Mira lo que dice Elena de White. La negligencia en eliminar toda influencia corruptora traerá dolorosas consecuencias.
Al comienzo, mientras estaban viviendo allí, parecía que no había influencias de parte de los cananeos que quedaron, ¿no? A largo plazo trajo dolorosas consecuencias. De ahí vino la idolatría, de ahí vino el paganismo, la desobediencia a los principios de la palabra. Hermano, a Satanás no le puedes dejar un centímetro. Un centímetro para Satanás es un espacio abierto, ¿no? Para Satanás son kilómetros de kilómetros, un centímetro. Así que él va a aprovechar cualquier área que dejemos para que él pueda tener su área de influencia. ¿Mm? Así que debemos obedecer por completo, ¿no? Debemos eliminar toda influencia corruptora. ¿Cuál es una influencia corruptora? Por ejemplo, la televisión es una influencia corruptora. ¿No sería mejor eliminarla de nuestra vida? Las redes sociales, si te dominan al punto de que no puedes gobernarla, entonces elimina aquello que no puedes gobernar. Elimina desde pequeño, ¿no? Esto me hace acordar una ilustración que alguna vez escuché en un sermón acerca de un indio, ¿no? Que estaba enfrentándose contra un tren. Y entonces él sacaba sus flechas y sus flechas no le hacían nada al tren y el tren continuaba avanzando y pasó y él se sentía completamente frustrado porque las flechas que tenía no le hacían nada al tremendo tren. Un día este mismo indio estaba caminando con su hijo y entraron en una juguetería. Y en esa juguetería encontraron un tren pequeñito, ¿no? Y en ese momento ese hombre se volvió loco. Empezó a pisotear y empezó a maltratar el trencito pequeño. Y entonces el niño le dice, papá, papá, ¿por qué haces eso? Le dice, ¿no? Y le dice, oh, le digo, que estas cositas que parecen ahí sencillas, tan pequeñas, son sumamente peligrosas. A estos hay que matarlos desde pequeñitos, porque cuando crecen, nada les hace daño, nada los puede destruir. Así, mi querido hermano, los pecados desde pequeñitos hay que descubrirlos, las malas tendencias, lo que podría potencialmente convertirse en un vicio, el uso de las redes sociales, la pornografía, las malas conversaciones, las malas influencias pueden dominar después tu vida. Entonces necesitamos eliminar todo aquello que vaya contra la voluntad de Dios. Vamos, mis hermanos, ahora al versículo 33. Leemos, dice lo siguiente, versículo 33. Pero la tribu de Leví no le dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es su heredad como él les había dicho. La tribu de Leví no recibió herencia. Todas las tribus tenían su heredad, ¿no? Pero la tribu de Leví no recibió ninguna herencia. ¿Cuál fue la herencia de la tribu de Leví? Moisés les había dicho a todos los levitas, Jehová es vuestra herencia. Ustedes serán siervos, ustedes serán sacerdotes, ustedes servirán exclusivamente en el servicio del santuario. Así que parece que no tienen mayor herencia, pero es la herencia mayor. La mayor herencia que podía tener el pueblo de Dios era que Jehová sea su herencia, ¿no? Y eso fue lo que obtuvo la tribu de Leví. Mi querido hermano, la verdadera riqueza no está en lo material. La verdadera riqueza está en el servicio que le haces a Dios. Cuando pase la vida y tengas que enfrentarte con la eternidad, allí vas a entender que la única y gran riqueza que hay es aquella que tiene que ver con los temas espirituales, que tiene que ver con nuestro destino eterno, la entrega de nuestro corazón a Jesús, el obedecer a Dios, el darle gloria, el adorarle, eh, porque Él es el Dios creador, Dios sustentador, aquel por el cual nosotros vivimos. Esa es la mayor herencia. Tener a Dios como herencia nos da identidad, nos da un propósito más allá de lo evidente, más allá de esta vida, un propósito que trasciende la vida que nosotros tenemos aquí ahora. Entonces tu seguridad, mi querido hermano, no puede estar en las cosas materiales, no puede estar en el dinero. Tu única seguridad tiene que estar en el Señor Jesucristo. Elena de White manifiesta, el Señor es la porción de aquellos que se consagran totalmente a Él. No tenían herencia, pero al mismo tiempo los levitas tenían la mayor herencia, la mejor herencia, el servicio dedicado al Señor Dios. Dios te bendiga, mi querido hermano, que el Señor te guarde y que puedas también, como Leví, tener a Jehová como tu mayor herencia.